Las 40 monedas de oro. Hola comunidad, espero se encuentren bien. Les voy a contar una historia que me contó mi amigo, aunque la verdad no voy a mencionar los nombres, ya que el protagonista de esta historia prefiere mantenerse anónimo. Esto que les voy a contar pasó hace un tiempo, realmente no tiene mucho. A este amigo lo llamaré Martín. Bueno, él era una persona que le gustaba mucho salir de cacería. Siempre andaba en el monte, y de hecho tenía perros que también lo acompañaban a la cacería. Normalmente siempre salía en compañía de dos amigos, y es aquí donde se desarrolla esta historia. Resulta que un día de esos que están nublados, donde el sol se oculta tras las nubes y no pegan duro los rayos del sol, estos amigos se pusieron en contacto y decidieron que era un buen día para irse a cazar. De inmediato los tres estuvieron de acuerdo. Fueron a su casa por sus cosas y también por sus mascotas, pues ambos tenían perros que se llevaban al monte. En esa ocasión cada quien se llevó a un perro, y es aquí donde los tres juntos, en compañía de sus perros, se fueron a unas parcelas que están alejados de la localidad. Mi amigo me cuenta que eran como las 2 de la tarde. Una vez que llegaron hasta ese lugar, estuvieron visualizando el terreno. Mientras se adentraban en ese lugar, iban platicando en voz baja, para no ahuyentar a su presa. Los perros caminaban al frente, iban olfateando por todos lados, y ellos iban atentos en busca de un buen animal para comer. Bueno, pues anduvieron dando muchas vueltas, pero por más que se adentraban en ese lugar, nada más no encontraban ningún animal. Ya serían como las 5 de la tarde, y al no encontrar nada decidieron volver. Pero en eso, mientras caminaban de vuelta, vieron que de la maleza salió un jabalí. De inmediato los perros se le fueron encima, y este animal se echó a correr. Ellos hicieron lo mismo. De inmediato se fueron corriendo atrás de sus perros para tratar de alcanzar a aquel animal. Pero ese jabalí era muy ligero. Sus perros nada más no lo podían alcanzar. Se fueron abriendo paso entre la maleza y llegaron hasta un lugar donde había varias veredas. Ahí le perdieron el rastro al jabalí. Los perros estaban confundidos. Uno agarró sobre una vereda, el otro tomó otra, y el último perro se fue siguiendo otro rastro. Los amigos se quedaron confundidos. No sabían qué camino había tomado ese jabalí, y ahí tomaron la decisión de separarse. Cada quien se llevó a su perro, y quedaron en que si alguien lo encontraba le iba a gritar a los demás. Bueno, pues Martín agarró camino con su perro. El perro iba al frente olfateando. Cada vez se iba metiendo más entre la maleza. En la dirección que caminaba ese perro era hacia el cerro. Ya estaba por llegar a la falda. A Martín se le hizo que ya estaba muy lejos y le empezó a gritar a su mascota para que volviera. Pero el perro estaba cegado por ese olor que había dejado el jabalí. O al menos eso es lo que pensaba Martín, pues por más que le hablaba a su mascota, este no le hacía caso. El perro seguía adelante abriéndose paso entre la maleza. De pronto el perro comenzó a caminar más deprisa. Martín seguía detrás de él, hablándole ya en un tono fuerte para que le hiciera caso. Pero el perro, en lugar de volver, caminaba más aprisa. Martín ya estaba agitado, se sentía muy cansado, pero no podía dejar a su perro solo. Así que tomó el último impulso de aire que le quedaba y siguió corriendo atrás de su perro. Pero al llegar a la falda del cerro se dio cuenta que su perro ya no estaba. No supo para dónde se había ido. No tenía ni idea si acaso su perro se había adentrado en el cerro o había agarrado camino por toda la orilla. Ahí le estuvo gritando, pero su perro nada más no volvía. Tomó la decisión de seguir buscándolo, pues no lo quería dejar ahí. Pues como dicen, el perro es el mejor amigo del hombre. Martín tenía buen corazón. Eran tantas las veces que su perro lo había acompañado a la cacería, así que no lo podía dejar así como así. Comenzó a buscarlo alrededor. Le estuvo gritando por un tiempo, pero nada más no lo encontraba. Y ahí se dio cuenta que ya le estaba gritando muy fuerte, y que se le hacía raro que sus compañeros no lo escucharan.
pues era obvio que si ellos lo escuchaban gritar, seguramente ya le habrían preguntado qué pasaba. Alzó la vista y miró alrededor, y se dio cuenta que ya estaba muy lejos. Ni siquiera recordaba cómo volver hasta ese punto donde se habían separado. Empezó a caminar de regreso, pero realmente estaba adivinando, ya que ni siquiera sabía cómo volver. Ahora, en lugar de gritarle a su perro, le estaba gritando a sus compañeros, pero ellos al parecer no lo escuchaban. Siguió caminando por un rato y estuvo gritando a todo pulmón, pero por más que lo hizo, nadie de sus amigos parecía escucharlo, y su perro tampoco aparecía. Para estas alturas, ese jabalí ya le daba igual. Ya pasaban de las 6 de la tarde y se miraba que el sol ya se iba a ocultar, y aquí se empezó a preocupar más. Siguió caminando por otro rato, y como no daba con el camino de vuelta, decidió tomar un poco de aire. Se sentó a descansar ahí entre el monte. Pensó que a lo mejor eso le ayudaría para tomar una mejor decisión. Bebió la última agua que le quedaba y se quedó pensando. Después se puso de pie para seguir caminando en busca de ese camino de vuelta. Pero apenas dio unos cuantos pasos, empezó a escuchar el llanto de un niño. Le pareció muy extraño lo que estaba escuchando, pero no era su imaginación. Detrás de unos matorrales salió un niño como de algunos 8 años. Y en efecto, tal y como lo había escuchado, este pequeño estaba llorando. La primera impresión que Martín tuvo al ver ese niño le resultaba muy extraña, ya que su vestimenta no era actual. Vestía ropa blanca, pero era de esa ropa muy antigua, de esa que sale en las películas en blanco y negro. Pero por instinto se acercó y le preguntó qué le pasaba. ¿Y llora tú, chiquillo? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué andas haciendo acá tan lejos? El niño dejó de llorar y se le quedó viendo, y le dijo que andaba buscando a su papá, que ambos andaban en el monte cortando algunas matas y que se había perdido. Martín le respondió que a él le había pasado lo mismo, y que incluso había perdido a su perro. Le invitó a que lo siguiera para buscar a sus amigos, y de esa forma tratar de ayudarlo para encontrar a su papá. Pero el niño le dijo que mejor lo acompañara, que su papá se había quedado en la falda del cerro. Bueno, y si sabes que tu papá andaba en la falda del cerro, ¿por qué no te vas caminando tú solo?, le dijo Martín. El niño le respondió que sí podía irse solo, pero que lo había intentado y se había perdido, y que ahora le daba mucho miedo, pues como ya estaba por caer la noche, temía por agarrar otro camino y que lo dejara más lejos. Le insistió mucho a Martín que lo acompañara en busca de su papá. Hasta le dijo que a lo mejor en el camino y se podían encontrar a su perro. Martín estuvo tentado a negarse, pero al final cedió a la petición del niño. Lo acompañó en dirección hasta la falda del cerro. Ambos iban abriéndose paso entre la maleza. Conforme se acercaban a la falda del cerro, el niño le decía que ese era el camino correcto, que iban bien en esa dirección. Ya les faltaba poco para llegar. Martín por su parte iba viendo de reojo a ver si encontraba a su perro, o a ver si encontraba a sus amigos que lo andaban buscando. Pero por más que caminaron, nunca encontró ni a su perro ni a sus amigos, y total que llegaron hasta la falda de ese cerro. Ahí el niño comenzó a adentrarse. Martín iba detrás de él. El niño le aseguraba que más adelante estaba su papá. Una vez que caminaron varios metros, llegaron hasta un lugar donde estaba una cueva. El niño se detuvo frente a ella y le dijo a Martín que habían llegado. «Muy bien, chamaco, ¿y dónde está tu papá?», le preguntó Martín. El niño le dijo que estaba más adelante, pero que ahí lo dejara. «No inventes, chamaco, aquí no hay nada. Yo no veo a tu papá por ningún lado. ¿Seguro que es aquí? Si quieres mejor vámonos de vuelta y te llevo a buscar a mis amigos», le dijo Martín. El niño lo escuchó pero no cambió de opinión. «Bueno, pues como tú veas, yo tengo que volver porque ya se me hizo muy tarde.
le dijo Martín y empezó a caminar de vuelta. Pero el niño le habló y le dijo que le iba a regalar algo por haberle hecho el favor. Martín se detuvo y volteó, y vio que el niño estaba con la mano extendida, sosteniendo un pequeño morral de tela. Él regresó y tomó ese morral, y se dio cuenta que adentro había unas monedas de oro. ¿Y esto qué es, niño?, le preguntó. Ese es su pago por haberme ayudado. Muchas gracias, le contestó el niño. Martín le dijo que no, que él lo había hecho de buena voluntad, pero el niño insistió en que se llevara esas monedas, que se las había ganado. A estas alturas Martín no entendía nada, hasta dudaba si lo que le estaba pasando era real, pero al final de cuentas decidió aceptar esas monedas. Se las echó a la bolsa y comenzó a caminar de regreso. En el camino volvió a dudar de sí mismo, si acaso lo que le estaba pasando era real. Se metió la mano a la bolsa y sacó el pequeño morral, y de nuevo lo comprobó. Allí adentro estaban esas monedas. Y mientras caminaba de regreso con esas monedas en la mano, de pronto sintió un intenso frío que le recorrió toda la espalda. Ahí pensó que esas monedas no eran nada bueno. Chin, no debí tomarlas. Ese niño a lo mejor era el diablo, y yo le acepté esas monedas. A lo mejor fue un pago por algo, pensó. Estuvo tentado en tirarlas, pero eran monedas de oro, así que trató de no sugestionarse y se las echó a la bolsa. Luego de caminar por un largo rato, a lo lejos escuchó que sus amigos le estaban gritando. También escuchó que los perros ladraban. Él también comenzó a gritar, y de esa forma ambos se encontraron de nuevo. Sus amigos le dijeron que lo estaban buscando, que le habían perdido el rastro y le comenzaron a gritar, pero que parecía como si se lo hubiera tragado la tierra. Le preguntaron que dónde había dejado su perro, pues al encontrarse con Martín lo vieron solo. Martín les empezó a contar lo que le había pasado, y les dijo que ese niño le había regalado unas monedas. Sus amigos no le creyeron, pero entonces Martín se metió la mano a la bolsa y sacó ese pequeño morralito de tela. Les dijo a sus amigos que lo vieran con sus propios ojos. Y es ahí donde sus amigos tomaron esas monedas con sus propias manos. Ellos estaban sorprendidos. Se les hacía de mucha fantasía esa historia, pero al tener las monedas en su mano, no sabían cómo interpretar lo que le había pasado. Martín guardó las monedas y decidieron volver a casa. Ese día no pudieron cazar nada, y también fue el día en el que Martín perdió a su perro, ya que no supieron de su paradero. Pero esta historia no acaba aquí. Martín seguía dudando si acaso debía gastarse esas monedas, pues él tenía el presentimiento que ese niño no se las había dado como un pago, sino como algo más. Él sentía como que iba a quedar atado debiendo un favor. Duró un tiempo con ellas en su casa. Nunca hizo el intento por gastarlas, pero después de un tiempo que vio que no le pasaba nada, ya se sentía más tranquilo. Entonces tomó la decisión de gastarlas. Para este punto él ya las había contado infinidad de veces. Eran 40 monedas de oro. Primero llevó una para venderla. Le dieron buena cantidad de dinero. Obviamente ni siquiera se la pagaron bien, pues esa moneda debía valer mucho. Pero él aceptó la primera oferta que le hicieron. Además, la cantidad que le habían ofrecido era muchísimo dinero. Se lo empezó a gastar en fiestas. Seguido se le veía tomando en varias cantinas. Y en ese tiempo era la temporada en que la feria venía al municipio, y Martín se la pasaba casi todas las noches ahí. Salía con su familia y amigos, y en temporadas que la feria venía a municipios cercanos, él también se iba de parranda. Prácticamente en eso se gastó el dinero. Cada que se le terminaba lo de una moneda, él sacaba otra para venderla. Así le estuvo haciendo muchas veces, hasta que una mañana todo cambió. Había despertado con moretones en todo el cuerpo. No recordaba cómo se los había hecho, pero él estaba seguro que esos moretones habían aparecido solos. Estaban regados por todo su pecho,
brazos y espalda. Eso ya le empezó a preocupar, y después uno de sus brazos se le empezó a entumir. Ya casi no lo podía mover, y los dedos de su mano derecha como que se le empezaron a engarrotar. Ya no los podía mover. De hecho, tomaron un aspecto raro. Se le empezaron a poner como una vaina de tamarindo, como que le habían salido unos pequeños bultos alrededor de los dedos, así como está una vaina de tamarindo. Después de aquí se le empezó a engarrotar su pierna derecha. Ya no la podía mover bien. Batallaba mucho para caminar, al grado de que tuvo que utilizar un bastón. Empezó a faltar al trabajo debido a que le dieron incapacidad, y cada vez se le veía más delicado. Incluso caminaba de lado. Era como si su brazo y su pierna se hubieran encogido. Se apoyaba mucho en su bastón para poder desplazarse. Duró más de un año incapacitado, y nada más no le podían encontrar qué tenía. Y ahí Martín fue que pensó que tal vez lo que le estaba pasando era a causa de esas monedas. Anduvo investigando cómo le podía hacer, y lo que le aconsejaron fue ir a dejar esas monedas al mismo lugar donde las había recibido. Pero para esto Martín ya se había gastado unas cuantas. Pero la persona que le recomendó hacer esto le dijo que no importaba, que él tenía que devolverlas. Martín no lo pensó dos veces. Una mañana salió temprano. Como pudo se abrió paso entre el monte. Apenas si podía caminar. Batalló bastante ese día para poder encontrar el camino. Pero por suerte, él logró llegar hasta esa cueva. Ahí arrojó las monedas que le quedaban y luego volvió a su casa. A los pocos días de haber hecho esto, su salud comenzó a mejorar. El problema que tenía en el brazo y en su pierna ya no siguió avanzando. De hecho, los médicos comenzaron a ver mejoría, al grado de que le dejaron de dar incapacidad y Martín pudo volver al trabajo. Pero eso sí, los dedos de la mano y el problema del pie le quedaron igual. Cada que caminaba necesitaba apoyarse de su bastón, y él contó que había quedado así por haberse gastado esas monedas, que aunque había devuelto la mayoría, las que se había gastado ya no las podía regresar, y que tal vez ese era el precio a pagar por esas monedas que él se había gastado. Esta historia me la contó un amigo. Él me asegura que es real, pues este amigo estuvo presente ese día que andaban de cacería. Él tuvo esas monedas en su mano y me dice que esas monedas eran auténticamente de oro. Él lo vio gastando mucho dinero y también lo vio padecer de esos problemas de salud. Martín aún vive y de hecho yo lo conozco, pero por privacidad no damos un nombre real. Agradezco el espacio brindado para poder contar esta experiencia. La estaré esperando paciente. Muchas gracias y que pasen buenas noches.